I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a estar concluyendo nuestra historia en 3 partes, donde el tema central ha sido respecto de los planes de Dios, la planificación de Dios sobre las vidas, los ejemplos de llamamiento divino. Podemos, a través de la historia de José, este personaje bíblico, ver que da la impresión que el plan de Dios se sustenta en 3 periodos, bien en específico, con cada uno de los periodos en un proceso determinado. Podríamos decir que hay una planificación, hay una proyección y hay un posicionamiento. Hemos visto a través de la historia de José que la planificación parte incluso desde el vientre de la madre, pero obviamente se va a comenzar a ejecutar en la temprana edad, donde Dios incluso va a permitir situaciones muy contradictorias para finalmente proyectar. En este segundo paso o segundo proceso viene lo que sería la proyección, donde incluso vemos a un José que es vendido, a un José que lo dejan en un pozo seco, a un José que le toca por ser íntegro, donde muchos quizás fallamos, o donde muchos incluso son capaces de traicionar la confianza de Dios. Vemos a un José huyendo de pecar, prefiriendo salir desnudo y dejar su túnica y su ropa como evidencia de una fidelidad muy considerable a Dios, pagando con cárcel. Ahora, desde la cárcel, Dios lo proyecta hacia el trono, lo cual ahora va a ser el posicionamiento. Podemos decir que ahora Dios lo va a establecer como el segundo hombre de Egipto después de Faraón, lo cual siempre fue el plan perfecto de Dios para así José ser la punta de lanza a través de la cual Dios va a insertar a una nación que estaba siendo gestada a través de la descendencia de Jacob y con un aproximado de 70 personas en los días de José, en los días del faraón, que llegó a ser muy receptivo y muy piadoso hacia el pueblo hebreo. Vamos a ver que en 400 años Dios forma una nación grande de un aproximado de no menos de 2 millones de personas que en el liderazgo de Moisés irán desde Egipto en el éxodo hacia la tierra prometida. Entonces hoy vamos a ver precisamente el posicionamiento. José, gobernador de Egipto. Y hay que entender algo. Este plan perfecto comienza en la vida de José, ya perfilado a través de la Biblia, cuando tenía aproximadamente 17 años, era un adolescente, y llega a ser gobernador de Egipto a los 30. Todas estas secuencias involucran un tiempo de 13 años, en los cuales Dios, en la planificación, proyecta y posiciona. Bien, José, gobernador de Egipto, Génesis capítulo 41, Génesis capítulo 41, versículos 17 hasta el versículo... déjeme ver bien, no. Génesis capítulo 41, ahora sí, desde el versículo 37, Génesis capítulo 41, desde el versículo 37 hasta el versículo 45. Y voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa,
y por tu palabra se gobernara todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay varias cosas pero muy importantes. Es extraordinario ver cómo ahora Dios va a usar varios elementos para posicionar a José. La cárcel fue el gran trampolín de proyección. El pozo seco obviamente fue la pieza maestra del plan elaborado, de la planificación. Ahora, para posicionarlo a través de la proyección de la cárcel, Dios va a permitir la estadía en ese lugar de un panadero y de un copero del rey. Y Dios permite interpretar los sueños a estos varones con dos destinos muy diferentes. Uno sería reposicionado y el otro sería muerto. Y el que iba a ser reposicionado, José le dice que no se olvide de él. Pero nuestra mente humana muchas veces es frágil. Y Dios permite un tiempo de cárcel de aproximadamente 3 años. Y es ahí cuando llega un momento dado en donde este hombre finalmente se recuerda en base a unos sueños que estaba teniendo Faraón de José. Y es aquí donde surgen los grandes sueños de, sobre todo, las vacas flacas y las vacas gordas. Y Dios le interpreta a Faraón a través de José los sueños, y este fue el mecanismo, la pieza articulada para ahora Dios posicionar a José como gobernador de Egipto, solo superior a él, Faraón. Pero fíjese que aquí hay varios elementos y detalles a considerar. No solo la edad, 30 años, que después iba a quedar establecido, regulado bajo la ley, como el tiempo de la edad sacerdotal. Y para el judío, los 30 años representan la madurez. Los 3 procesos de 10 años para crecimiento físico, 10 años para crecimiento psicológico y 10 años para formación en la vida diaria, los 30 años. Y podemos ver cómo, en el caso de José, en este plan tan perfectamente elaborado, se le da una autoridad plena, solo superada por Faraón, con la imagen de la postura del anillo, el collar, la ropa finísima. Ahora viene realmente el proceso del posicionamiento en cargo. Y vemos cómo ahora José tenía que enfrentar algo mucho más fuerte que todo lo que había enfrentado anteriormente. Yo creo que el momento más crítico de José ni siquiera estuvo en el pozo, ni siquiera estuvo en la cárcel, sino que ahora el momento crítico va a ser cuando le toque confrontar su propio corazón que estaba atado al rencor. Tenía que volverse a reencontrar con su familia y principalmente con los hermanos que le habían dañado. Muchas veces, cuando Dios nos quiere posicionar en lo que Él ha determinado para nuestra vida, el momento más crítico es cuando Dios mismo va a permitir que nos confrontemos con nuestros propios miedos, con nuestros propios rencores, con nuestra propia naturaleza, con nuestro propio pecado, con nuestra propia verdad. Es ahí cuando el posicionamiento a lo que Dios nos lleva cobra real sentido y efecto. Dios había preparado a este hombre para ser la punta de lanza para que su familia, la descendencia de su padre,
pudiese entrar al corazón de Egipto por el lado de Gosén. Pero mientras él no se autovenciera, no rompiese esa coraza de rencor, de dolor y angustia por un pasado que le atormentaba, no iba a poder cumplir efectivamente el rol al cual Dios lo formó desde las entrañas de su madre. Traigamos un poco esto de la historia de José a nuestras vidas. Sin lugar a dudas, hay un plan perfecto de Dios para cada uno de sus hijos. Aún antes de que seamos genuinamente hijos de Él. Hay que entender que hay gente que nace bajo una cuna cristiana y hay casos también como el mío que no nacemos bajo ese alero. Pero tanto el que viene de afuera como el que nace en la cuna cristiana, hay un punto de inflexión, un punto de cambio crítico que es el encuentro personal con Cristo. Pero comprendemos que en la planificación perfecta, todo lo que estamos viviendo en la vida antigua es parte de ese plan. En algún momento Dios, quizás Él mismo va a permitir que caigamos en el pozo de la desesperanza, para que al tocar fondo ahora nos proyecte, nos catapulte en el trampolín de la proyección. Pero también vamos a ser confrontados entre las convicciones y las conveniencias. Quizás para José habría sido conveniente haber tenido intimidad con la mujer de Potifar. En lo humano quizás aparentemente nadie se habría enterado, pero José muestra una integridad fundamentada en el temor reverente a Dios, en el deseo de no fallarle a Dios. Y desde ahí le toca pagar un precio muy alto. Entonces hay que entender que en este llamamiento tan precioso de parte de Dios, cada uno va a ser confrontado en el callejón oscuro de las convicciones y las conveniencias. Pero al trabajar en la convicción, vamos a tener que pagar un precio alto. Para José fue la cárcel. Pero desde ahí, en este gran rompecabezas perfecto, Dios juega también al ajedrez. Dios hace una jugada maestra, en donde ahora desde la cárcel, usando a aquel hombre de confianza del rey, ahora José va a pasar de la cárcel al trono. Ahora, entendamos por favor que no necesariamente todos vamos a tener esa experiencia de cárcel y de trono, pero cada uno a su manera, en el plan perfecto de Dios, vamos a pasar por el pozo de la desesperanza, vamos a pagar un precio por la integridad hacia Dios y Dios nos va a posicionar bajo los mecanismos que Él estime pertinente en el lugar que Él ha considerado de antemano para nosotros. Pero es aquí donde hay una coincidencia perfecta entre lo que vivió José y lo que vamos a tener que experimentar nosotros. Hay cosas del ayer que van a estorbar si no se zanjan. José tenía que aprender a perdonar. José tenía que realmente romper ese cascarón duro de rencor o por último de dolor, dado el rechazo de sus hermanos, de haber querido atentar contra su vida y que finalmente lo vendieron como un perro, como un vil esclavo. Ese dolor José tenía que vencer. Entonces el momento más duro en la vida de José para concretar Dios el posicionamiento en el trono fue vencerse a sí mismo. Mientras tú y yo no nos venzamos a nosotros mismos, en base a que Dios nos está confrontando con un pasado que duele, con rencores del ayer, con dolores y traumas desde la niñez, o con temores del ayer que hoy frenan la proyección para el mañana, va a ser prácticamente imposible que podamos cumplir efectivamente el proceso del posicionamiento hacia donde Dios nos quiere llevar. Por tanto, como conclusión final, es la etapa precisa ahora en tu vida como en la mía, de ir muy adentro en nuestro corazón, guiado por el Espíritu Santo, y romper con todo aquello, ya sea dolor, ya sea temor, ya sea angustia, ya sea trauma, ya sea rencor, que está ahí impidiendo que podamos cumplir efectivamente con lo que Dios ha determinado. Tienes que identificar aquello.
tienes que sanar de aquello. Y debemos permitir al Espíritu Santo de Dios que Él sane, cure y venda esa herida, para así poder nosotros cumplir también con lo que Dios ha determinado como herencia para nosotros. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.